Charla histórica. Tu conexión con el pasado. Charla histórica. Seguimos en este tercer coloquio de fuentes de investigación histórica, Testigos silenciosos, la voz de los archivos. Y bueno, vamos a iniciar con la sesión vespertina del día de hoy. Tuvimos un ligero cambio y bueno, va a abrir esta sesión vespertina el maestro Kevin Simón Delgado, quien viene a presentar su ponencia titulada El Fondo de la Dirección Federal de Seguridad del Archivo General de la Nación, el rostro represivo del Estado mexicano. Y bueno, les voy a leer una brevísima semblanza del maestro, casi doctor, maestro Kevin Simón Delgado. Él es licenciado y maestro en Historia por la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente es estudiante del programa de doctorado en Historia en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es autor de 5 libros y coordinador de 2 más, publicados por la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad Iberoamericana. Estudia las izquierdas en el siglo XX y siglo XXI con un enfoque en lo regional. Entonces, le cedo los micrófonos, maestro Kevin, adelante. Gracias al comité organizador, compañeras, compañero, y a quienes nos vayan a ver en la transmisión. Bueno, quiero hablarles un poco de este fondo, el de la Dirección Federal de Seguridad, que, como ya adelantó Natalia, se encuentra ubicado en el Archivo General de la Nación, por todas y todos aquí conocidos. Hablaré un poco de la historia muy general de más que tanto del fondo documental, del archivo, pero a su vez de qué era la Dirección Federal de Seguridad. Y bueno, algunas de problemáticas que se han suscitado en torno al cómo se ha estudiado, cómo se ha revisado este archivo, que es problemático por lo sensible de las temáticas que se aborda, por las prácticas que llevó a cabo este aparato policíaco militar que existió entre 1947, es como una suerte de copia del FBI gringo, lo manda a hacer Miguel Alemán Valdés. Se supone que iba a ser como una suerte de Estado Mayor presidencial, pero terminó siendo pues la policía política del Estado mexicano. Reitero, incluso le piden ayuda al Estado de los Estados Unidos, hay asesoría directa del FBI para crear este aparato policíaco acá en México. Y termina sus actividades en 1985, por ende el material que hay en este fondo se concentra entre estos años, ¿no? Y bueno, es ciertamente un material bien importante para conocer, decía yo, las entrañas del Estado mexicano, porque esta institución tenía como función crear un aparato de inteligencia, entre comillas, para el Estado, a su vez también para controlar y darle pues esta fortaleza que requiere pues cualquier Estado en realidad, pero en esa tarea pues se ganaron la fama de ser un aparato más bien represivo, ¿no? Que espiaba a los opositores políticos, sobre todo a los vinculados a las izquierdas, ¿no? Porque ubiquémonos en el contexto, era la Guerra Fría. La DFS hereda una serie de dinámicas y prácticas que se habían venido intentando articular durante la Segunda Guerra Mundial y que más bien a quienes intentaban vigilar y controlar y castigar pues era más bien a grupos vinculados a los países del eje, ¿no? En el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos, México pues era del lado de los aliados, y pues en ese momento las funciones era controlar las actividades pues anti-mexicanas o anti-aliadas y pro-fascistas que tenían grupos vinculados a la Alemania nazi, a la Italia fascista y al Japón pues ultranacionalista imperialista. Y entonces hereda esa práctica, y ya en el contexto de la Guerra Fría, con la alianza con los Estados Unidos, pues se pasa de tener un adversario guión enemigo a tener otro, ¿no? Y se abandona el antifascismo como política diplomática y se adopta el anticomunismo, ¿no? Entonces esta va a ser una política que se sostendrá con sus matices y sus peculiaridades durante el resto del siglo XX, ¿no? Sobre todo ya hasta que culmina
en términos generales, lo que conocemos como la Guerra Fría. En fin, ahí está una famosa charola de la DFS que también en cierto momento se repartía un poco indiscriminadamente hacia gente famosa y ricachones, y no necesariamente como a agentes, pues para pues, abrirse paso en este mundo de influencias y corrupción de México. Y bueno, uno de los tantos documentos que en sí, digamos, como objeto no tienen ninguna peculiaridad. Ahorita les mencionaré, les mostraré algunos de ellos, pero lo importante es la información que hay de los mismos. Esta era una de las tantas sedes de la DFS, está en la Ciudad de México, ahora es un sitio de memoria, ¿no? el llamado Circular de Morelia, con una fotografía de cómo lucía este edificio en los 70, 80, y bueno, ahora es un centro pues, de memoria y, ¿cómo llamarle? Pues defensa de los derechos humanos, que se recuperó en el sexenio del pasado, de Andrés Manuel López Obrador. No es el primero que se recupera, hay otro par de sitios, todos en la Ciudad de México, que se vienen recuperando desde el siglo XXI. Ninguno realmente ha resuelto todas estas problemáticas, heridas abiertas por la llamada guerra sucia y la contrainsurgencia, el terrorismo de Estado. Se le ha dado muchos nombres a la práctica que en general llevó a cabo el Estado contra los movimientos sociales y la oposición, reitero, de izquierda, pero es uno de esos intentos cuestionables por la forma en la que se realizaron y debatibles, como siempre son este tipo de espacios, ya que en los sótanos y en la parte de la azotea de este edificio pues se llevaron a cabo detenciones momentáneas, se cree que algunas torturas, y en la parte superior había una especie como de celdas donde los mantenían por un breve lapso de tiempo. No era en sí mismo una cárcel, era más un sitio de tránsito, ¿no? Para la gente que detenían, que se podían quedar desde unas horas hasta una semana y los movían ya sea al campo militar número 1, a Lecumberri, otros espacios que sí estaban como más adaptados para ese tipo de prácticas. Y en medio pues eran oficinas, ¿no? De la propia Dirección Federal de Seguridad. Ahora el edificio está muy cambiado, pero es interesante ir a revisarlo. Y bueno, se cree, ¿verdad?, que ahí se generaron algunos de los documentos que veremos a continuación. Un poco más de la historia de la DFS. Está muy vinculada sobre todo a sus principales dirigentes, a Fernando Gutiérrez Barrios, quien anda ahí por supuesto con Echeverría, fue gobernador de Veracruz, secretario de Gobernación con Carlos Salinas de Gortari, todo un personaje, ¿no? Amigo, se dice, de Fidel Castro, en fin, un sujeto del Estado, del aparato mexicano de entonces. Miguel Nazararo, agentes ahí de la DFS en pleno tiroteo con guerrilleros, y Javier García Paniagua, que fue el último director de este aparato, quien tiene una larga historia familiar que conecta al pasado con el presente. El padre de Javier García Paniagua era Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. Él fue de las principales cabezas junto a estas dos personas y más, por supuesto, ¿no?, de lo que se conoce como la Guerra Sucia. Y a su vez él es padre de Omar García Harfuch, ¿no?, el actual superpolicía de la centroizquierda nacional, ¿no? ¿Javier? ¿Mande? ¿Quién es Javier García Paniagua. Ajá. Javier García, les comentaba, fue el último director de esta institución. Él pues le toca ver la desaparición de este aparato por la corrupción tan evidente que había en la misma, en esta institución. Y curiosamente no es que se le haya cerrado por los crímenes de Estado que cometieron, sino por sus claros vínculos con el crimen organizado que estaba naciendo en ese momento. Básicamente ya era demasiado descarado sus acuerdos con lo que hoy conoceríamos como los primeros cárteles mexicanos, con Miguel Ariano Félix, esta gente del cártel de Juárez y de Jalisco y demás. Le vendían como la protección del Estado mexicano para que pudieran hacer pues, sus negocios, a cambio, por supuesto, de fuertes cantidades de dinero. Y en un momento dado ya no se distinguía entre la gente de la DFS y directamente el narcotráfico, pasaban a ser pues, lo mismo, ¿no? En esos momentos donde la seguridad o la inseguridad en México pues, alcanzó niveles poco vistos, ¿no? En la Ciudad de México además estaba Arturo el Negro Durazo, en el ejército Miguel Acosta Chaparro, ¿no? Pura fichita ahí que
que se dedicaron a robar y a controlar, se dice incluso a tener como fuente de trabajo casi a toda una gran cantidad de personas que se dedicaban a delinquir, ¿no? y que la DFS les cobraba el derecho de suelo, ¿no? Para que pudieran delinquir libremente, ¿no? A cambio, por supuesto, de sus negocios, ¿no? El negro Durazo, él se dedicaba profesionalmente casi a robar coches, ¿no? Entonces también volveré a ese dato más adelante de la robazón de coches, ¿no? Mientras, pues organizaciones sociales, todas ellas vinculadas a la izquierda, estaban exigiendo desde la década de los 80, una vez que colapsa la DFS, y bueno, pues sexenios van, sexenios vienen y se promete hacer justicia con las violaciones a los derechos humanos cometidos en los 60, 70, por supuesto el 2 de octubre llevándose los reflectores. Y hay una demanda, no sé si llamarla necesariamente social, porque si comparamos con los procesos dictatoriales en Centro y Sudamérica, México no vive en una situación a esos niveles, ¿no? Es una cosa, reitero, más compleja. La del Estado mexicano tiene muchos rostros, ¿no? Tiene un rostro muy represivo, pero a su vez tiene un rostro que da educación pública gratuita pues, por millones, ¿no? Que en su momento también sacó a millones de personas de la pobreza, en fin. O sea, por un lado tenía como programas sociales de un Estado benefactor bastante interesante, y por otro lado pues, tenía el garrote, ¿no? Y por otro lado también jugaba la democracia, ¿no? Porque había elecciones, se supone, ¿no? O no se supone, las había, ¿no? Pero sabemos que con sus asegúnes, pero permitía que hubiese partidos políticos tanto de derecha como de izquierda supuestamente haciendo el juego electoral. Eventualmente hacia finales de los 70 incluso se amplía, ¿no? el modelo electoral de partidos. Entra el Partido Comunista Mexicano, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, donde estaba, por cierto, adscrita Rosario Ibarra de Piedra, ¿no? Quien se convertirá en un gran símbolo de pues la defensa de los derechos humanos, quien entre muchas otras demandas pues, exigía la aparición con vida de su hijo, ¿no? Jesús Piedra, quien había sido militante de la Liga Comunista 23 de septiembre, directamente vinculado al operativo en el que murió Eugenio Garza Sada, siendo él muy joven, tendría unos 19 años más o menos, y desde entonces desaparece, se presume, por supuesto, asesinado entre la represión de la DFS que vino poco después, ¿no? Entonces hay una demanda, y la demanda, digamos, de que se abran los documentos también se venía enarbolando, y se va a ir como cumpliendo por etapas. La primera etapa es cuando llegan al Archivo General de la Nación los documentos de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, la DGIPS, que llega más o menos en el 92, 93 por ahí, sin bombos ni platillos, ni quién peló esa entrega de documentos, pero es en realidad bastante importante. La DGIPS era la que tal cual se dedicaba a recopilar la información que después, vamos a decirlo así, llevaba a la práctica la DFS, ¿no? Era la que recopilaba la información, la que hacía un poco el trabajo de, vamos a llamarle, inteligencia. Y crear una inteligencia también es un tanto difícil entrarle a ese fondo, porque es un tiradero hoy por hoy, no hay realmente una catalogación del mismo. Son muchos recortes de periódicos, hay documentos de juntas locales de conciliación de arbitraje, fotografías, documentos de gobiernos estatales, copias de documentos de universidades, ¿no? O sea, las listas de todos los estudiantes y trabajadores de las universidades públicas en los 70 estaban pues en la documentación de este aparato, ¿no? Con sus direcciones y en fin, salarios, teléfonos, etc. Entonces, hoy por hoy sigue siendo realmente todo un laberinto entrarle a ese fondo, pero que se complementa muy bien con el de la DFS. Muchas veces se comparten tal cual la información y se ve que los de la DFS simplemente hacían un resumen de lo que decía la IPS, y entonces la información es muy similar, pero luego se complementan bastante bien y se agregan rastros de información que una u otra dirección pues omitían, ¿no? A la hora de hacer sus propios reportes, ¿no? Entonces, bueno, llega la DGIPS y eventualmente en el Archivo General de la Nación, que todos conocen, llega el fondo de la DFS hasta el año 2002. Esto como parte de los procesos de las comisiones de la verdad. En los 90 hay dos,
que pasaron sin pena ni gloria, enfocadas en saber qué pasó el 2 de octubre, ¿no? El Tlatelolco ahí es el que se lleva los reflectores. Está el Comité Eureka, ¿no? Encabezado por Rosario Ibarra de Piedra. Está el PRD, ¿no? Que era una construcción ahí de muchas organizaciones y luchas sociales. Son las que impulsan esas dos comisiones y son las que llevarán esta demanda pues, a lo público, y eventualmente se cumple la integración al AGN del fondo de la DFS en el año 2002, cuando se hace la FEMOSP, que era la Fiscalía Especial de Investigación de los Crímenes Cometidos por el Estado en el pasado, una cosa así por el estilo, ¿no? Un nombre bastante largo. De todas las comisiones y mecanismos de esclarecimiento histórico que ha habido, que han sido como 5 o 6, es la única que tiene el papel de fiscalía, ¿no? Es decir, que es la única que podía llevar a cabo pues, demandas, denuncias penales que derivaran en cárcel, ¿no? O algún castigo por parte del Estado. Esto durante la etapa, por supuesto, de Vicente Fox Quesada, ¿no? Apelando a la primera alternancia pues, electoral, no sé si democrática, ¿no? Pero electoral. Y entonces se construye esta fiscalía, y uno de los resultados tangibles fue pues, que se donara el fondo a el AGN. Sabemos que, por supuesto, el AGN venía de ser la cárcel de Lecumberri, entonces muchas de las víctimas que después encontrarán su información personal en el fondo de la DFS señalarán como lo mórbido que les resultaba el tener que volver al mismo espacio donde habían estado presos unos años atrás durante un tiempo. Entonces les parecía como pues una mentada de madre, ¿no? Básicamente, ¿no? El tener que volver a revisar pues qué dijo su expediente, qué había dicho el Estado sobre ellos, en el mismo lugar donde habían estado presos, ¿no? Eso ocurre en el 2002. Esas son las fichas con las que uno se tiene que ir orientando para localizar los documentos. Al menos así fue durante un tiempo. El fondo de la DFS desde el 2002 hasta la fecha, en 24 años, ha sido reestructurada la forma en la que se le entra unas 5 o 6 veces. Yo he tenido que reaprender a consultar este fondo en 3 ocasiones ya. De hecho, en el primer libro que saqué, la forma en la que cité, pues ya no es la forma en la que encuentras los documentos. O sea, ha ido cambiando con el tiempo. Sí, entonces ha sido complejo. En la primera etapa, incluso del 2002, como más o menos al 2010, fue muy conocido que pues, había agentes del CISEN, ¿no? El CISEN pues, es la que hereda este fondo, ¿no? La que continúa con las actividades de la DFS una vez que esta pues, se corrompió tanto que tuvo que ser de plano desaparecida durante la supuesta renovación moral que hizo Miguel de la Madrid. El chiste se cuenta, por supuesto, solo. Y bueno, hereda las tareas y objetivos. Todavía lo del CISEN, por alguna extraña razón, no ha llegado todavía al AGN su fondo. Hay algunos documentos que ahí lo extraño, que sí puedes localizar ahora ya en el AGN, y que van como, no sé, apareciendo simplemente, no están precisamente catalogadas, y entonces ya puedes encontrar cosas de finales de los 80, principios de los 90, en estos legajos que también les mostraré más adelante, como estos, ¿no? Eso es lo que uno encuentra, lo que uno revisa a la hora de que uno, después de que solicita algo a través del fichero, o solicitaba algo a través del fichero, es lo que te van pasando. Se supone que en el sexenio de López Obrador, él mandató, ¿no? Que se entregaran también todos los documentos del CISEN a la AGN, pero esto simplemente pues, no se hizo, ¿no? Y más dramáticamente aún, era en un momento, cuando lo dijo, era el momento en el que se había iniciado ya los trabajos de la Comisión de la Verdad y el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico en su versión 4T, que fue una orden presidencial el que se indagara al respecto, que ya culminó su trabajo hace unos meses con 2 sendos informes de miles y miles de páginas, que ya podremos hablar un poco al respecto. Y
y que, bueno, de las conclusiones de ambos informes, que debería ser uno, pero es curioso que hay dos, porque se pelearon al interior de la comisión, y ambos señalaron que el ejército mexicano pues, puso muchas trabas para la revisión del fondo, en fin, vaya, en general de los archivos del aparato mexicano, y el ejército sí se negó que lo consultaran, pues, ¿no? Entregaban como información muy a cuentagotas. Entonces falta todavía la parte en sí del ejército mexicano, falta lo del CISEN, que está como extraviado, todos echan la bolita como quién se quedó con toda esta documentación, porque se supone que el CISEN desaparece con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y también el Estado Mayor Presidencial. Sabemos que esto es una pantomima en realidad, ¿no? Pero vaya, en el papel desaparecieron, pero ahora falta pues, el papel que dejaron ahí y que se entregue al Archivo General de la Nación. La verdad es que en el Archivo General de la Nación también se han limpiado en general las manos, va a depender mucho de la voluntad personal de cada dirección, quien le imprime su sello, intenta luego alivianar las cosas y en algunos casos complicarlas. Yo, bueno, antes de llegar como propiamente a lo que yo he observado más personalmente, les mencionaba que del 2002 a el 2010, cuando el fondo tenía la fama de estar pues, vigilado por el CISEN, ¿no? Es decir, quien iba y solicitaba información al interior del AGN, que es sin duda alguna el receptor de la memoria documental de México, pues se topaba con que había pues, un ambiente un tanto raro, ¿no? Porque pues, no son las mejores condiciones revisar un fondo donde hay pues, policías mirándote, ¿no? Y además se sabía que quienes estaban controlando el acceso al fondo, vestidos ahí sí de civil, como un trabajador del archivo cualquiera, habían trabajado directamente con la DFS y eran ex agentes de la DFS. Entonces era un tanto raro pedirle documentos al juez y parte de todo esto, ¿no? Entonces siempre se sospechó que desde un inicio nunca se entregó toda la información total del fondo, sino en el momento en el que se entrega, en el 2002, ya había pasado por pues, una limpieza interna, ¿no? de la documentación. Recordemos, la DFS desaparece en el 84-85, hay dos instituciones que la reemplazan hasta que se llega al CISEN a principios de los 90 y se van pasando como el resguardo de estos documentos de mano en mano. No queda además bien claro la estructura interna de estas instituciones, ni siquiera la de la DFS queda totalmente esclarecida, se ve que eran más bien trabajadores de confianza, incluso quienes han hablado, que han sido pocos, hasta eso sigue habiendo un pacto de silencio entre quienes laboraron ahí, pero quienes han roto el pacto de silencio se quejan mucho de que pues no les dieron los contratos colectivos de trabajo que ellos esperarían tener, es decir, no tenían seguro social, no tenían como un contrato a largo plazo, y que un poco eran como trabajadores de confianza y de que cuando el director o la persona que los había contratado cambiaba de puesto o algo, pues ellos quedaban un tanto en la indefinición laboral y entonces había como una reestructuración interna, ¿no? Entonces esto es bastante, vaya, creo que es uno de los muchos ejemplos de el caos documental que había ahí internamente, ¿no? Entonces, bueno, la DFS pasa por esa situación y el fondo es un reflejo del mismo. Yo la primera vez que llego a revisarlo es en el año 2013, sí, había sido en el 13, y debo de decir que me encontré casualmente con una situación bastante diferente a lo que se había advertido o que yo conocía de la situación. Fue una suerte como de apertura, ¿no? en este fondo bastante plausible, diría yo, en la que todavía estaba este elemento de los ficheros, cosa que ahora ya no existe como tal, ya no tiene uno que pasar por el fichero para llegar al expediente, y entonces yo lo que sí tenía que hacer era sí pasar por el fichero, ahí te pasan, uno dice un nombre, ¿no? en un listado, y ellos van y revisan el fichero, que es inmenso, y te van a pasar el documento. Y uno tenía que señalar el expediente que querías. Entonces ellos traían todo el legajote, se lo ponían así como enfrente, desarmaban el legajo y te pasaban solo el expediente que les pedías, ¿no? Entonces fue como bastante largo en ese momento. Pero afortunadamente en el momento en el que yo llegué
como que la moda por saber qué ocurría en este fondo o qué se podía encontrar en ese fondo como que había perdido un tanto de auge, ¿no? Y pues yo pude ir a encerrarme casi a Lecumberri durante 3 meses, seguir de lunes a viernes, y tenía yo a todos los trabajadores, pues ahora sí que, pues para mí solo, ¿no? En realidad, ¿no? Entonces nadie llegaba ahí a pararse, o pocos, ¿no? Llegaban ahí a pararse a solicitar documentos. Entonces fue un proceso sí lento, pero que me permitió a mí indagar muchísimo, ¿no? al respecto. Yo, por supuesto, tenía ahí el interés en ese momento de saber qué había sobre Querétaro, ¿no? Que ya para ese entonces tenía 11 años de haberse abierto el fondo y nadie de Querétaro se había parado en ese fondo, ¿no? Entonces me tocó ahí explorarlo, complementándolo con el de la DGIPS, que estaba en otra sala, eran las salas 1 y 2, ¿no? Cuando entras a la GN, pues a la izquierda, la 1 y la 2. Ahora ya no está así, ya no está en las salas. Se reestructuró y está en la sala A y B, ¿no? Ya no son estos galerones. No sé si traigo foto. No. Pero sí, bueno, ustedes saben, ¿no? Eran estos. Ahora ya no están acá, sino son como 2 salas que pusieron como en estos patios, ¿no? Lo cual ha hecho, a mi consideración, que sea mucho más lento, pero hay una ventaja hoy por hoy, gracias a consecuencia de esta supuesta apertura con López Obrador, que es que ahora sí te prestan todo el legajo. O sea, tú le pides el expediente y ya ellos ya no se molestan en desarmarlo, sino te traen así todo el putazote de hojas, y entonces te permite revisar todos los expedientes que tú quieras y tener acceso a las fotografías, ¿no? Como es. A las fotografías, en su momento, según la ley de transparencia y acceso a la información, entonces no te las tenían que prestar, pero en un momento dado iban saliendo. A mí, en esos meses que me encerré que les comento, pues ya nos agarramos confianza, ¿no? Y pasamos de hablarnos de usted, hablarnos de tú, hablarnos de güey, mientras hablamos de fútbol y de Ronaldinho y demás, porque estaba Ronaldinho jugando los Gallos Blancos. Entonces eso como que facilitó el trato, ¿no? Y pues me empezaron a prestar documentos que no me tenían por qué prestar, básicamente, ¿no? Ya no estaban los que entiendo eran los ex agentes de la DFS, pero en realidad a mí no me consta, pero por lo menos el que era la gran figura ya había fallecido. Entonces, reitero, era un momento como en la que quería alivianarse el acceso a la información, no de manera así formal, sino en la manera como cotidiana y práctica de ese momento. Entonces yo pude acceder a muchas fotografías, no a todas, eso sí, tienen muy bien resguardadas las fotos de las torturas que existen y las torturas, y bueno, ya de los cuerpos de la gente que asesinaba a la DFS. Eso sí lo tienen muy controlado y solo pueden acceder a través de organizaciones de defensa de derechos humanos, Rosario Ibarra de Pedra y compañía, y directamente como familiares de las víctimas, ¿no? O de sobrevivientes de los detenidos y demás. Ellos y ellas han sido quienes han sacado esas fotos. Yo, por ejemplo, cuando me explicaron, no, pues que tienes que traer cartas firmadas de los familiares para que te den acceso a sus documentos, yo lo intenté con uno, de un personaje de Querétaro, que me dijeron con que un familiar te dé, pues vaya, el derecho, el permiso de acceder a ese documento, con eso ya la hiciste, ¿no? Entonces fui yo con 2 de los hijos de una de las personas que había sido detenida por la DFS en los 70 por andar ahí de revoltoso. Y bueno, la hija se negó, dijo que no quería saber más de la situación, pero el hijo sí me dijo, pues, si lo sabe el Estado mexicano, pues que lo sepa todo el mundo, ¿no? Venga, y me da el permiso. Llego con el permiso, entonces ya van y revisan el expediente y me dijeron, no, es que ¿sabes qué? El asunto es que esta persona menciona a más personas en su declaración, entonces necesitamos el nombre, la autorización de todas las personas que fueron mencionadas en su declaración. No, pues lo volvía imposible, ¿no? Entonces no pude acceder a ellos. Pero en ya como que en esa dinámica, como ya de mayor confianza, pues, sí me dejaron acceder a estos documentos que les menciono de torturados y muertos, no para fotografiarlos, sino simplemente para verlos, ¿no? Así como medio a la distancia, y solo fue una sola vez. Pero ahí me permitió confirmar, por ejemplo, la única detención, desaparición y guión asesinato de la guerra sucia que hubo en Querétaro, de un militante del Partido Comunista Mexicano, quien fue detenido y desaparecido y está en esa condición hasta la fecha porque nunca entregaron el cuerpo, o sea, ejecutan a doble desaparición y demás.
y pude ver las fotos de su cuerpo, ¿no? Y la declaración, investigación que hizo la propia DFS meses después, pues dando los nombres de quienes lo asesinaron, pues, ¿no? Entonces ahí documentalmente se pudo comprobar que pues no solo estaba detenido o desaparecido, sino que había sido en efecto asesinado. Pero por supuesto legalmente sigue detenido o desaparecido porque nunca entregaron el cuerpo pues a nadie, ¿no? A los familiares ni nada, ni dieron a conocer esta información en ningún lado, ¿no? Pero bueno, son parte como de lo que se va encontrando en este fondo. Hay cartas personales que interferían correos, por ejemplo, desde el correo de un obispo de Querétaro, ¿no? O sea, tampoco era solo a la gente de izquierda, había gente de derecha, y hay mucha documentación sobre el propio aparato. Les interesaba saber qué ocurría al interior del PRI, ¿no? Y de sus figuras fuertes, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Entonces este archivo sirve mucho para eso. Hay personajes, por supuesto, como más quizá folclóricos. Ya les había pasado al expediente que decía García Márquez, por ejemplo, ¿no? Pero hay de todo también en este asunto, desde Cantinflas, Pedro Infante, María Félix, ¿no? Julio Cortázar, etc. No necesariamente tenían que tener como una militancia clara, sino ser como figuras de la economía, la religión, la cultura, ¿no? Rectores de las universidades. Mucha gente se les abrió expedientes, ¿no? Bueno, Siqueiros, evidentemente, Vallejo, Campa, los del 68. Hay una gran cantidad de documentos. Pasan los meses y tras la desaparición forzada, hablando de desapariciones de los compañeros normalistas de Ayotzinapa en septiembre del 2014, ya con Enrique Peña Nieto, viene una cerrazón para principios del 2015. Muchos consideran, y a mí me pareció que también fue así, como una consecuencia directa de esta cerrazón, de que el Estado no quería que indagaran en lo que había venido haciendo y que se podía explicar históricamente también ya en tiempos de la guerra contra el narco. Entonces el fondo se vuelve a cerrar en el sentido de que ahora no podías acceder a los documentos originales, como yo sí accedí, sino solo podías acceder a copias testadas, y entonces muy arbitrariamente te pasaban la información que ellos consideraban sensible o censurable, ¿no? Y así te pasaban los documentos, que te los volvían totalmente pues, inservibles, ¿no? Te dabas la vuelta totalmente en vano. Entonces tenías que pasar por todo un proceso que yo sí pasé nomás por joder, perdón, ya la tercera grosería que doy ante este público, que es, por supuesto habla francés. Entonces, pero lo hice como para, bueno, picar las costillas un poco y molestar, que era que podías como solicitar que se hicieran lo que ellos llamaban archivos públicos, que de públicos era un poco raro el término porque no sería preciso, pero tenía ese nombre que era que se le sacara copias a legajos completos que y de un modo u otro, para no mentir, no recuerdo exactamente el proceso por el que se pasaba, pero uno llenaba toda una solicitud como comprobando que ya los habías revisado y para que le sacaran copias, y entonces a la hora de que le sacaban copias ya consideraban que no era tan malo como entregar el documento original. Era una maroma ahí como técnica burocrática, y entonces ya tenías acceso a las copias sin tanto subrayadero, en general limpias, pero sí tenía que pasar por el proceso de fotocopiado, que tardaba por supuesto meses, porque siempre ha sido el gran problema de este fondo, como del AGN en general, que no hay personal para sacar copias, ni nada aparentemente. Y entonces así se lograba que mucha de la información que durante meses estuvo testada volviera a no estar testada, pero ahora en copias en vez del original. Que no está mal, pues, porque a veces el documento original ya estaba tan gastado, que era tan delgado, que era mejor tenerlo en copias, como sea hacer ese respaldo, pero sí era un proceso mucho más tardado. Proceso en el cual muchas personas nos dimos cuenta que pues se perdieran documentos, ¿no? Por pereza, por mala práctica interna, por censura, no queda como precisamente claro. Pero yo, de toda la lista que entregué de las personas a las que había revisado, pues un buen puñado me contestaron que no había información de estas personas, cuando yo sí tenía la información, tenían las fotos que había tomado, porque en ese momento podías tomarle fotos a todo lo que te dieran a la mano, lo podías tomar fotos y podías sacar copias si querías, pero yo era tacaño, entonces tomaba las fotos. Y entonces tenía ese respaldo y podía decir
pues no es cierto, aquí está, claro que tienen información, pero pues hacían perdedizos, ¿no? Como ha pasado a lo largo de la historia de este fondo. Pasa la coyuntura, cuando llega ya López Obrador, se ha relajado como esta situación, vuelve a permitirse más o menos el acceso a los documentos originales, sigue el método del fichero, que no es necesariamente la misma información de los ficheros. Se supone que la mayor parte de la información del fichero simplemente se transcribía al documento original, pero luego el fichero trae información que por alguna otra razón no llegaba necesariamente al documento original. Entonces, lo más conveniente era revisar uno y otro, y también se complementaba la información. De hecho, el primer libro que hay sobre la DFS, el de La Charola de Sergio Aguayo Quesada, lo hizo sobre todo él revisando los ficheros. Cosa que siempre generó como mucha suspicacia porque él pudo acceder a esos documentos antes de que se abriera el fondo de la DFS. Entonces unos sí levantaron la ceja diciendo, ¿y este privilegiado qué pasó, no? ¿O es acaso agente de la DFS? Y empezaban ahí a especular. Pero bueno, eso fue lo que él pudo sobre todo consultar. Y reitero, ahora en realidad es bastante consultable el fondo, pero es lento, porque antes era una sala para la DFS y ya está. Y ahora hay una sala A o sala B, donde hay 15 fondos, ¿no? Entonces llega toda la gente que investiga el siglo XX, ¿no? Y entonces es ahí esperar y hacer fila. Y pides cualquier documento, te conviene pedir los más que puedas de una vez, y te dicen, vuelve en unas 2 horas, ¿no? 1 hora si te va bien, ¿no? Porque estás esperando, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué haces? Te quedas, te sales, no puedes meter libros, no puedes meter laptop, pero si te sales, a lo mejor ya te lo trajeron, pero tú no estás ahí para recibirlo. Entonces es esperar y tener mucha paciencia, ¿no? Y si quieres algo más, pues es otra vez, llenar el listado y nos vemos aquí en 1 hora, 2 horas, ¿no? Entonces se vuelve, creo, más desgastante, pero la gran ventaja, reitero, es que ahora te traen todo el legajote, ¿no? Y ya te puedes divertir más ahí con eso. Claro, te puedes perder más, ¿no? Porque no necesariamente todo el legajo trae la información de lo que a ti te interesa, trae como muchas cosas como por fechas, por estado, pero reitero, como información es bien importante. Ciertamente uno de los grandes problemas que suscitó mediáticamente, y para ir cerrando, la apertura de este fondo fue pues que resultaba muy llamativo, eventualmente era muy de nota periodística, y así se dio a conocer su primera información durante, bueno, varios años. Por ejemplo, ahora que está este escándalo con Rubén Rocha Moya, no sé si vieron que el Universal sacó su nota de lo que decía la DFS sobre Rubén Rocha Moya, ¿no? Me estoy enterando apenas que él venía incluso de los partidos socialistas y comunistas de los 70, 80. Pues bueno, es así como la nota, ¿no? Pero el problema de estas notas, que buscaban, pues ahora sí que, pues eso, desde la lógica periodística, dar la nota, no traían como mayor contexto muchas veces y no desglosaban qué era el aparato del Estado mexicano, no desglosaban cómo se habían suscitado los movimientos sociales, y como que daban por cierto lo que decía el documento de la DFS, sin contrastarlo, sin someterlo pues a la historización que ameritan estos documentos, que son evidentemente muy parciales. No se diga las declaraciones que fueron sacadas a punta de tortura. Pues hay guerrilleros que decían, yo en el momento del mayor dolor podía decir que había asesinado a Pedro Infante, ¿no? Pues dices ya cualquier cosa con tal de que te suelten, ¿no? Entre delaciones, infiltraciones, ¿no? Todo lo que implica esto. Y entonces salieron una buena cantidad de textos periodísticos, otros pretendidamente históricos, que daban por verdadera la versión del Estado. Y también mucha gente, incluso dentro de las víctimas, esperaban encontrar documentos casi que firmados con sangre diciendo yo, Díaz Ordaz, mando matar a todos los estudiantes el 2 de octubre. Pues evidentemente no existen este tipo de documentos, es más sutil si se quiere. Entonces hay que saber leer también cómo se fue construyendo este aparato, cómo se fue construyendo la política de contrainsurgencia, en fin. Y entonces ahora, en las últimas décadas, o en la última década, ya fue retomado más como por historiadoras, historiadores, este fondo, ya sacado toda una serie de interpretaciones, me parece más inteligentes sobre cómo se fue construyendo ello, pero es todavía debatir contra ciertos estigmas, tabúes, no sé, que se fueron construyendo mediáticamente en torno a
pues a este fondo y en sí hacia la DFS. De momento lo dejo por acá y cualquier cosa charlamos históricamente. Vámonos. Preguntas, respuestas. Yo, maestro Kevin, me llama la atención y más bien me gustaría escuchar tu parecer respecto a este asunto de que, digamos, se pone al público este tipo de archivos, ¿no? Uh-huh. Y ciertamente, además, me llama la atención porque además es en el periodo de Fox, ¿no? Que uno pensaría, pues, no imaginaría uno que sería en ese momento, vaya. Claro. Entiendo también que hay un asunto político, pero justo por eso me gustaría escuchar tu parecer, porque no sé qué tanto puede ser realmente una síntesis de trabajo o de lucha, mejor dicho, por estar insistiendo en que se abran los fondos, ¿no? Y como la síntesis. Sé que también ahí estuvo Sincer, si no me equivoco, detrás de todo esto. No, había un montón de gente. Sí. Entonces, un poco eso, ¿no? Saber cuál sería tu percepción respecto a eso, si realmente es como la síntesis, el momento de la lucha ahí como necesario, qué sé yo, no sé. Hasta ahí la dejaría. Sí. No, bueno, creo que en tu pregunta enarbolas ahí las respuestas. Evidentemente fue una conjunción de muchos elementos. Por un lado, la demanda, ¿no? Sobre todo de las organizaciones, sobre todo de dos, ¿no? Las muy vinculadas hacia el 68 y Tlatelolco, ¿no? Comité 68 y otras más. Y las organizaciones que pues, querían saber qué había pasado con sus familiares durante la Guerra Sucia, ¿no? En particular quienes habían militado en las organizaciones político-armadas, ¿no? Las guerrillas. Entonces, estas organizaciones eran las que más estaban impulsando. No necesariamente porque hubiesen sido las únicas sectores de la población, ¿no? Estudiantes y guerrilleros, los más reprimidos, pero pues eran los que estaban más organizados y que durante más años estuvieron demandando la apertura el esclarecimiento de los hechos, la verdad, justicia, por supuesto, ¿no? No solo era, o mejor dicho, no había una intención como de conocer la historia como lo pensamos desde la disciplina, sino más bien un asunto de conocer la verdad para llevar a juicio a la gente que aún seguía viva y que se podía llevar a juicio, ¿no? En este proceso de la fiscalía, que es surrealista el resultado, demandan o concluyen que hubo un genocidio en México, pero no hubo genocidas. Y para empezar, yo no diría que hubiese sido, no me pareció adecuado el término genocidio. Creo que crimen de lesa humanidad, crimen de Estado era más adecuado. Y sí, claro, había como una intención de pues llevar al banquillo los acusados a las personas que lo habían cometido, pero la mayoría estaban o muertas o eran nonagenarios, ¿no? Localizaron a los jefes policíacos de la Ciudad de México, gente senil que no podían realmente sentar en ningún lado. Pero eso sí, a Echeverría sí lo enjuician y le dictan prisión domiciliaria, que bueno, fue una victoria pírrica, pero victoria al fin y al cabo, que con el paso de, creo, 4 o 5 años, llegó otro juez y echó para atrás la sentencia y ya no era prisión domiciliaria, si bien se quedó en su casa, también era alguien ya muy octogenario que no es que pudiese dar muchos paseos, ¿no? Pero vaya, eso aconteció. Entonces también fue esta conjunción entre un proceso político de las alternancias, buscando hacer un símil de lo que había ocurrido con Sudamérica, ¿no? Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, incluso Perú, ¿no? Que también en esos momentos estaba haciendo sus procesos de comisión de la verdad, estos famosos informes de Basta y Nunca Más y demás. Entonces me parece que había un símil. De hecho, el mismo concepto de guerra sucia pues se trae de Sudamérica para intentar explicar a México. Pero ha generado muchos problemas porque no puedes calcar, pues, ¿no? Entonces aquí la categoría tiene que repensarse con las particularidades que tuvo México, ¿no? Entonces eso, ¿no? Hay una demanda constante de organizaciones sociales, no diría que de la sociedad, ¿no? Como sí ocurre en Argentina, como sí ocurrió en Chile, ¿no? Que eran demandas muy colectivas, ¿no? Que estaba en boca de todo mundo vamos a enjuiciar a los dictadores, ¿no? Claro, algunos pro, algunos en contra, hay todo un debate. Pero aquí en México, en realidad, no había este acompañamiento de
la sociedad, ¿no? Incluso se ponía en cuestionamiento si esto había sido una dictadura o no, porque en la experiencia de la mayoría no lo sintieron así. Por supuesto que se entendería que era un gobierno corrupto, autoritario, que faltaban libertades, que a veces era represivo, pero, ¿sabes? Había como una condición como distinta. Entonces, bueno, en síntesis, demanda constante de grupos organizados, militantes, ¿no? Y una coyuntura política que buscaba hacer esta alternancia democrática. Y se entendía, ¿no?, que una forma de iniciar una democracia pues era con justicia, ¿no? Era como de los emblemas, ¿no? No puede haber democracia sin justicia, ¿no? Y quedaban estas heridas abiertas que intentaron ahí medio mal cerrarse, en realidad, ¿no? Porque nunca se cierran, nunca satisfacen por completo estos procesos. Ni en Argentina, que se pone a veces como el ejemplo y demás, vemos lo que hoy ocurre, ¿no? Gracias. Tengo una pregunta. ¿Habrá un fondo de este tipo, parecido a este tipo, con sus características en algún estado? O sea, ¿hay un fondo que se parezca, que funcione de manera estatal nada más? Uh-huh. No que yo sepa, entiendo que no. A nivel estatal son un caos los archivos y no hay así como porque los hay, evidentemente hay gobiernos estatales que organizan sus aparatos de espionaje y de represión, y no he sabido de ninguno cuya documentación haya llegado a algún archivo, ¿no? Deben de, o esperaría yo que existieran, que evidentemente hicieron documentación para algo, ¿no? Desde las nóminas, ¿no? Claro, quizá con eufemismos, ¿no? En la Ciudad de México, un brazo represivo era el Departamento de Limpieza de la Ciudad de México, ¿no? Los halcones no estaban ahí como grupo paramilitar de golpeadores, no, estaban como Departamento de Trabajadores de la Limpieza, ¿no? Entonces, cosas también irle hallando el cómo estaban ahí estructurados, ¿no? Pero hasta ahora no, los estados son opacos, muy opacos. En el caso del estado de Querétaro, se supone que por ley debería haber también documentación hasta los 70, 80, según la ley del estado de Querétaro, para el acceso público. Si bien llega a principios de los 50, llevan 20 y pico de años de retraso en la entrega de sus propios documentos. El archivo del estado simplemente dice, pues es que no tenemos dónde resguardarlos. Y el gobierno del estado, pues con eso se limpia las manos, dice, pues ¿para qué los mando si se van a pudrir o no caben, ¿no? Simplemente, ¿no? Entonces, sí, la situación de los archivos a nivel estatal, entiendo que en general es muy mala. Hay falta de voluntad, falta de interés. ¿Quién quiere revisar papeles viejos, ¿no? Pues gracias. Muy bien. Agradecemos al maestro Kevin Simón Delgado. El agradecido soy yo, por su maestra Natalia Aguilar. participación. Y le entregamos su constancia a nombre de el equipo de charla histórica y la unidad de vinculación de la UNAM Campus Morelia. Muchas gracias, muchas gracias. Y Charla histórica. Tu conexión con el pasado.